Cordial saludo a los televidentes del canal del Congreso de la República de Colombia. Les damos la bienvenida a este espacio de Cámara Abierta, programa de la Cámara de Representantes que busca destacar y resaltar a quienes contribuyen en la formación de los valores sociales, institucionales y democráticos del país. Sean todos ustedes bienvenidos. Hoy hablaremos de un tema muy importante, como lo es la seguridad y la seguridad nacional, que es tan importante y a veces no reflexionamos sobre ella. La seguridad ya no es solamente un tema de reacción, sino un tema de anticipación, de datos, de estudios muy profundos y de tecnología. Y hoy nos acompaña un hombre muy importante y referente en el país sobre el tema de seguridad y todo lo que tiene que ver con la tecnología para la seguridad sobre todo y la defensa nacional. Estamos con una persona que perteneció a la Policía Nacional, Andrés Arismendi Beltrán. Bienvenido a esta cámara de Cámara Abierta. Muchas gracias, señor Gustavo. Es un placer para mí tener la oportunidad acá de compartir parte de lo que ha sido la historia para mejorar esta capacidad actual. Bueno, ¿cómo estamos en Colombia en materia de esto que es tan importante como es la seguridad nacional, la defensa nacional? Bien, a lo largo de los últimos 12 años, puedo hacer una referencia, hemos tenido un sesgo pasivo en poder determinar y atribuir capacidades reales para poder fortalecer los focos que nos tienen limitados en algunas condiciones para poder actuar como lo venías hablando. Tiempo atrás de estos 12 años, nuestras instituciones de ley, y hago una referencia del año 2004 al 2012, nuestras capacidades institucionales iban más allá, a pesar que la tecnología en ese tiempo no es a la que hoy en día se ha desarrollado. Pero en ese tiempo nosotros teníamos capacidades superiores no solo de prevenir y contrarrestar, sino que podíamos anticipar los delitos y podíamos atenderlos previamente a que se causaran. Pero a lo largo de estos últimos 12 años hemos perdido un poquito, hemos generado una pausa en esta medición de capacidades tecnológicas que nos han tenido un poco diezmados, en lo cual solo hemos podido intervenir de manera preventiva en algunos escenarios, pues realmente estamos actualmente actuando ya en la mitigación cuando ya ha pasado algunas cosas que se puedan haber anticipado o prevenido. En eso estamos en este momento, en ese tránsito de poder pasar ese espasmo, digo yo, ese espasmo de quietud. Entonces estamos en ese proceso de poder alimentar las fuerzas y las capacidades del Estado. Es decir, que estamos actuando de manera reactiva y no anticipándonos a los hechos que atentan contra la seguridad del Estado colombiano, tanto internamente como externamente, porque es otra cosa. Aquí no le ponemos cuidado, hablamos de la seguridad nacional y nos jactamos de ello, pero resulta que estamos descuidando la seguridad interna, que también contribuye a la inseguridad y a la defensa nacional. Tal cual. En este momento, al no poder monitorear en tiempo real cómo se están moviendo las organizaciones criminales o los grupos delincuenciales, nos limita un poco en poder actuar en forma preventiva o anticipativa, y esa es donde necesitamos fortalecer nuestras fuerzas públicas y los organismos de defensa como son las agencias de inteligencia y de policía judicial. Bueno, y en América Latina, ¿cómo se encuentra Colombia? ¿Sí es competente frente a los otros países del área? En mi pensamiento, creo que estamos muy pasivos, pensamos que hay elementos que pueden hacer diferenciar ante otros países de Latinoamérica, porque anteriormente sí nos destacamos como ser una de las mejores agencias de inteligencia a nivel Latinoamérica. En este momento estamos un poco sesgados por esa falta de engranar con nuevas
nuevas modalidades tecnológicas para fortalecer esta ruta. Bueno, el tema de la tecnología se ha vuelto vital para custodiar nuestras fronteras y custodiar la honra y los bienes de los colombianos. ¿Estamos realmente muy crudos en esa área? Lo que he venido manifestando, sí estamos un poco sesgados. En nuestras agencias de ley, tanto de policía judicial como de inteligencia, han hecho esfuerzos invaluables, significativos. Sin embargo, en los últimos 5 años podemos determinar esa ausencia del talento humano, generalmente hablando de la institución de la Policía Nacional, que ha debilitado un poco esta congruencia y esta experiencia que se tenía tiempo atrás. Entonces, en ese orden de ideas sí estamos un poco limitados, para este. Bueno, y en el tema de desarrollo a nivel mundial, Colombia está sufriendo, y para nadie es un secreto, que las guerrillas utilizan los drones, la tecnología ahorita, y empezaron con algo muy arcaico y ya están sofisticando cada vez más los desarrollos para poder atacar la población civil y a las fuerzas militares y policiales. ¿Qué estamos haciendo en Colombia? ¿Cómo va eso? Bien, sí, nosotros estamos observando que estos grupos subversivos, armados, organizados y los delincuenciales tienen una practicidad de poder adquirir elementos de bajo costo de uso comercial para poder afectar complejos, unidades y personal de la fuerza pública y otras entidades que se oponen a esas estructuras, mientras que del otro lado de la parte pública, nuestras agencias se limitan mucho en poder adquirir esos elementos que tengan vanguardia, porque los mecanismos de adquisición, por querer generar una transparencia en sus adquisiciones, lo hacen por los canales ordinarios y descuidamos los canales reales en donde se deben de adquirir estos tipos de servicios. Como son tipos de servicios de inteligencia y de policía judicial, esos tenían que verse reflejados y está en la materia de ley. Están las leyes que permiten hacer este tipo de contrataciones para esas áreas específicas que son netamente reservadas y no deberían estar publicadas ni siquiera en un Colombia con Preeficiente ni en un SECOP. Y la ley existe, pero desafortunadamente 10 años, 15 años atrás, nuestros gerentes desafortunadamente han venido sistemáticamente perdiendo como esa autoridad de poder tomar decisiones en adquirir este tipo de soluciones como lo demanda la ley, sin necesidad de generar un espacio público, porque le estamos interpretando precisamente estas mismas organizaciones que estamos adquiriendo para poder combatirlo. Entonces es una debilidad que hemos tenido y que tenemos que mejorar profundamente en Colombia. Bueno, hay países referentes que tienen unas condiciones muy importantes de seguridad, sobre todo en el Medio Oriente y en los países desarrollados. ¿Estamos muy lejos de poder hacer eso en Colombia? Yo pienso que no es tanto la distancia que tenemos para poder desarrollar las capacidades reales que se requieren para tener unas soluciones efectivas y óptimas. Acá lo que se requiere es que dejemos ese reservismo y esa compartimentación entre los actores que tienen todos los canales de comunicación para poder apoyar a los organismos de ley, como son los organismos de inteligencia y policía judicial, y puedan cambiar el foco de esa compartimentación y puedan más bien apoyar entregando informaciones oportunas, porque en este momento en Colombia lo que nos limita es que cada quien quiere tener su protagonismo y guarda su información y no se comparte. Y hoy en día la tecnología y el desarrollo tecnológico requiere que los organismos se unan, interactúen y además de esto hay un principio de corresponsabilidad por parte de la ciudadanía que también se incorpore a mejorar la preservación del orden público, y esto se hace es compartiendo el flujo de información para que el análisis y la toma de decisiones sea más óptima. Y esto estamos a un poco de distancia, no es mucho, nos llevan tiempo, sí, pero en ese momento estamos a distancia, es simplemente concientizar a la ciudadanía y a los organismos de que tienen que actuar unidos y que toda esa información se tiene que unir para tomar decisiones más sólidas. Bueno, vamos a ir a unos mensajes institucionales y volvemos nuevamente con Andrés Arizmendi, un experto en el área de seguridad, de defensa nacional. Ahorita vamos a mirar un poquito sobre su formación. Y bueno, volvemos en unos breves instantes con todos ustedes después de unos mensajes
institucionales. En Bogotá hay 8 millones de habitantes en 20 localidades y en todas ellas, la Personería de Bogotá protege los derechos de los ciudadanos. En las personerías locales, reciba orientación gratuita en temas de salud, servicios públicos, convivencia, quejas contra funcionarios, declaración de víctimas, temas jurídicos y mucho más. Diríjase a la personería de su localidad. Estamos en toda la ciudad. Personería de Bogotá, al servicio de la ciudad. En la segunda parte de Cámara Abierta, hoy con uno de los expertos más importantes de seguridad y de defensa nacional en Colombia, Andrés Arizmendi Beltrán, quien ha tenido un recorrido muy importante. Yo quiero escuchar de labios suyos, acá igual que la televidencia, ¿cuál es el recorrido suyo en materia de seguridad? Bueno, tuve una oportunidad muy grande en la vida, de la cual me siento muy orgulloso y en la cual sigo siendo netamente vocacional a esa idea que defendimos hace unos 24 años. Soy intendente jefe en uso en retiro de la Policía Nacional y gracias a la institución tuve la oportunidad de trabajar en grupos importantes como agencias de inteligencia de orden internacional, recolectando información para la Embajada Británica entre grupos especializados, así como en la parte de policía judicial dentro de grupos apoyados por Estados Unidos, en lo cual me permitió formarme en la capacidad de respuesta, en poder recolectar, analizar y poder tomar decisiones y enviárselas a los responsables para que puedan determinar las acciones o la ruta a seguir y poder afectar estas organizaciones que impactaban en su momento a toda Colombia. Pues eso es un trabajo muy importante, ¿no? Y dentro de la policía, ¿ese trabajo en qué estaba centrado? Bueno, gran parte de mi carrera fue el trabajo de campo, en donde teníamos que hacer controles y verificaciones de personas solicitadas por autoridades no solo nacionales sino transnacionales, y allí hacer una postura de ser sigiloso. Luego gran parte de esta carrera fue enfocada a Policía Judicial a poder mejorar los procesos de búsqueda y localización de objetivos, en la cual terminé mis últimos 3 años aportando precisamente dentro del monitoreo de todas las comunicaciones criminales que se tienen desde la Dirección de Investigación Criminal de Interpol, para poder asegurar información que no se tenían en 17 años atrás y poder llevarlas al núcleo, que nos permitían tener una capacidad de respuesta más inmediata, porque en tiempos atrás llevamos 17 años en donde nos tocaba terminar procesos que afectaban los tiempos y no nos dejaba tomar decisiones constantes, y logramos ese gran punto a nivel de soporte técnico en toda la recolección y monitoreo de las comunicaciones criminales en orden nacional en Colombia. Aquí es donde realmente entra el concurso, por supuesto, de las comisiones de la Cámara de Representantes y del Senado, que tienen que articularse muy bien y apoyar esos desarrollos grandes para Colombia en materia de defensa y en materia de seguridad, particularmente la Comisión Segunda de Senado y Cámara. Yo quiero preguntarle por algo, y es, Colombia hoy tiene unos retos muy grandes en materia de seguridad. De pronto repercute mucho el tema de haber cortado ciertas relaciones de cooperación con el Estado de Israel. En gran parte sí, grandes soluciones que permitieron a lo largo de las últimas 2 décadas han sido aportadas por tecnología de vanguardia que en su momento ha sido obtenida, que permitían pues, tener esta capacidad de respuesta muy privilegiada. Realmente, nomás hablando del contexto bélico, las soluciones más importantes en armamento ha sido soportada por Israel. Entonces, gran parte de esa experiencia adquirida por nuestra fuerza pública venía de ese prototipo, ¿sí? No hay que desmeritar, hay otros países que tienen grandes desarrollos, pero sí han marcado en base esa experiencia que se había adquirido institucionalmente. Bueno, hay uno de los problemas, y hablamos en la primera parte del tema de los drones. Los drones estos que los grupos subversivos están utilizando contra
la población civil y contra las fuerzas militares y policiales. ¿Existen elementos para poder detectarlos y no solamente detectarlos, sino de pronto neutralizarlos? Claro, en este momento se han entregado ya capacidades que permiten no solo detectar dónde está el movimiento del sistema aéreo no tripulado, sino también en contexto dónde está el piloto. Y allá es donde tenemos que reforzar los esfuerzos de las capacidades de nuestra fuerza pública. Nos están afectando con el dron, pero tenemos que ir a mitigar a la persona que está haciendo este tipo de actividades en contra de nuestra fuerza pública y nuestros integrantes de la misma. Entonces sí, la vanguardia ya está. Necesitamos fortalecer las unidades que realmente requieren ese apoyo tecnológico para que podamos actuar con firmeza y con la autoridad debida que deben de tener nuestros organismos de la fuerza pública y los organismos de inteligencia y policía judicial. Oye, yo solamente por curiosidad, ¿cuánto vale un aparato de esos? Bueno, ¿Y cómo se llama? El equipo para poder contrarrestar estas amenazas depende de la calidad, pero que sirva y permita hacer esa capacidad de respuesta, podemos estar hablando de unos $250.000 para proteger un contexto básico, un complejo inferior. Si ya hablamos de complejos más grandes, pues así mismo podemos estar incrementando las cifras, pero con este dato básico podemos tener un margen del costo. Bueno, pero ¿cuánto vale una vida humana, no? ¿Cuántas vidas se pueden lograr salvar y cuánta infraestructura de una población se salvaguarda? Realmente todas las capacidades que se generan desde el sector de seguridad y defensa nacional nunca, y es lo que nosotros proyectamos a los que toman las decisiones hoy en día, que nunca traten de sopesar el costo de una máquina que va a permitir tener una respuesta inmediata a lo que quiere la seguridad ciudadana, a tener esa tranquilidad. Entonces, esto no se va a poder cuantificar el costo con la capacidad que va a tener la fuerza pública. Entonces, realmente sería un error de parte de los organismos que piensen que es costoso poder tener una protección de la seguridad pública. No hay un valor, una cuantificación, porque la vida humana y la vida de la seguridad ciudadana no depende de quién es la persona, sino de todos. Todos tenemos ese mismo riesgo del cual debemos de proteger por Constitución a toda Colombia. Yo siempre pienso que este tema de la seguridad es vital, y más en las condiciones dadas en nuestra actualidad, los conflictos bélicos del mundo, que finalmente nos terminan, así no estemos ubicados geográficamente muy cerca de ellos, nos terminan afectando por el tránsito de personas que huyen de allá, y no todos son víctimas, sino victimarios que huyen de esos lugares y terminan apareciendo en nuestros países, como ocurrió en el vecino país de Venezuela. ¿Cómo poder contrarrestar eso? ¿Qué elementos se pueden utilizar para mirar que eso no se suceda? Bueno, principalmente es fortalecer a nuestros organismos de Estado y a nuestra fuerza pública con herramientas tecnológicas avanzadas que permitan no solo la recolección de información, el análisis y el tratamiento, sino otras capacidades que puedan contrarrestar en los procesos de búsqueda y localización de objetivos. Pienso que con esos dos elementos de recolección y de poder saber dónde están para hallarlos y contrarrestarlos, permitirían tener una capacidad de respuesta mayor y evitar muchos elementos o amenazas que se puedan derivar del planeamiento criminal que tienen diferentes organizaciones. Vimos, usted me estaba explicando una imagen donde hay una mano robótica sobre un círculo que se supone que es la inteligencia artificial. Nos estaba explicando sobre como una secuencia. Cuéntenos un poquito de eso a los televidentes. Bien, sí, hoy en día lo que se busca con la inteligencia artificial es poder reducir los tiempos en que el factor humano demoraría para encontrar esas huellas que a simple vista no se ven. Entonces, el ecosistema que se genera desde aquí y se orienta al mando institucional y a los tomadores de decisiones es que puedan consolidar el ecosistema desde la recolección de información, su tratamiento y ya tener las herramientas que van a poder ir a contrarrestar ese planeamiento de todo lo analizado. Entonces,
Es un ecosistema que va desde la recolección, análisis y proyección para mitigar esas amenazas. Bueno, excelente explicación de ese diagrama que es tan importante que tengamos en cuenta. A veces pensamos que la seguridad es únicamente un policía armado o un guarda armado en una entidad, o que es un grupo de soldados apostados en una alcabala, como llaman en el país vecino, o en Colombia en un retén. Pero no, eso va más allá. Esto se requiere tecnología y tecnología avanzada. Vamos a ir a unos mensajes institucionales y ya volvemos nuevamente con usted y con todos nuestros televidentes. En la tercera parte de Cámara Abierta, hablando de un tema crucial, muy importante, como lo es la defensa nacional y la seguridad. Un tema que se ha vuelto también parte de la canasta familiar de los colombianos y de todos los residentes en Colombia. Y estamos con un hombre conocedor extraordinario de esta materia, como lo es Andrés Arizmendi Beltrán. Andrés, una pregunta que se le ocurre a uno como un ciudadano común y corriente. No es buscar reforzamiento de hombres, de motos, de radiopatrullas, sino es implementar una tecnología, ¿cierto? Así es, así es. Yo pienso que los componentes que pueden fortalecer la seguridad ciudadana, la seguridad pública y asimismo todo el entorno de Colombia es tener tecnología que nos permita multiplexar el talento humano. Con la tecnología lo multiplexamos. Y lo segundo es... ¿Qué es multiplexar? Porque multiplexar es que yo con una herramienta tecnológica puedo hacer la vigilancia que se demoraría en hacer 3 patrullas en un sector. Entonces yo con tecnología puedo disminuir y tener esa capacidad múltiple con la tecnología. Y el talento humano es un repositorio para poder ya afectar físicamente lo que la tecnología determine que hay que ir a prevenir o a anticipar. Y el otro foco muy importante para fortalecer esta seguridad pública es el compromiso y el principio de corresponsabilidad que demanda tanto de los ciudadanos como de los grandes proveedores de redes de telefonía celular y otros que también puedan aportar a la información que requiere en vivo nuestros organismos de ley. Bueno, hoy hemos venido a buscar a Andrés Arizmendi en una de las entidades más importantes que manejan el tema de seguridad nacional y defensa nacional como tal. Y queríamos oír a un experto, porque hoy que hay campañas políticas y que prometen seguridad y que prometen pie de fuerza, y siempre hablan del pie de fuerza, pero se les olvida un tema importantísimo que es la tecnología. Todo hoy se está moviendo con inteligencia artificial, y si nos quedamos atrás, ¿qué va a pasar? No. Nosotros tenemos que seguir a la vanguardia en tratar de proyectar y poder tener las capacidades tecnológicas que nos permitan monitorear en tiempo real qué está pensando estas organizaciones criminales o estas organizaciones delincuenciales para poder ser óptimos y darle esa capacidad de respuesta de tranquilidad en la seguridad pública a toda la ciudadanía. Bueno, hay otra cosa, el país tan grande, Colombia, una extensión bastante generosa, los grupos delincuenciales, los grupos transnacionales también, de narcotraficantes y carteles, han llenado unas áreas importantes, la minería ilegal y todo eso. Hombre, queda uno preocupado. Los grupos se acrecentan cada vez más.
Pero ¿qué podemos hacer desde el punto de vista tecnológico para acercarlos y reducirlos? Bueno, tener ese afianzamiento de recolectar la información importante para poder monitorear estas señales que son delictivas. Para eso se requiere herramientas que nos permitan obtener la información técnica, que permitan procesarla y analizarla y en tiempos reducidos poder tomar estas decisiones que nos van a permitir ser más eficientes. Entonces es importante que esas herramientas cubran esa necesidad. Si no tenemos herramientas que cubran la recolección de la obtención de la información técnica, analizarla para que tomen las decisiones de forma anticipada, nos van a seguir cogiendo un poco de ventaja en las actuaciones de las organizaciones criminales, así como en los grupos delincuenciales. Entonces ese es el gran enfoque, el gran llamado que tenemos que hacer desde las autoridades locales, departamentales y nacionales en poder fortalecer la fuerza pública y aunado a la tecnología, también ese valor de ese refuerzo jurídico y ese apoyo político que hay que tener a nuestras entidades de ley, que también requiere de ese llamado, de poder fortalecer las capacidades y las actuaciones de estas instituciones. Bueno, yo no soy un conocedor ni soy experto en estas áreas y como una persona ignorante en muchos aspectos del tema de defensa y el tema que tiene que ver con la seguridad, le he oído a usted el tema de los datos, ese manejo de datos. Le he oído el tema de anticiparse y no de reaccionar. Le he oído también un tema que es importante, que es la inteligencia artificial aplicada a todos estos sistemas de seguridad como tal. ¿Eso es posible? Claro. Pues ahora aquí en Colombia. Claro que sí, es posible. Esto, para que tenga un buen tributo, pues debemos de fortalecer desde los tomadores de decisión para que los organismos tengan estas capacidades. Y el segundo foco es permitir que los colaboradores o la corresponsabilidad, como vuelvo y lo digo y lo recalco, por parte de grandes proveedores de la cadena de suministro en Colombia, van a integrarse a esa colaboración con los organismos de ley y la fuerza pública para que esa información tenga un buen recaudo y sea analizada y permitan a ellos tomar decisiones. Eso es importante. Muchas gracias por habernos recibido acá, Andrés Arizmendi Beltrán, un experto importantísimo y un referente en Colombia sobre seguridad y defensa. Muchas gracias por ese tiempo y algo más que quiera acotar. No, acá simplemente gracias a ti por el espacio y la oportunidad de exponer estas ideas que hemos venido articulándolas desde que empezamos en la subordinalidad al interior de la institución y que soy un componente más dentro de nuestra fuerza pública. Yo hablaba de las 3 disponibilidades del servicio que había para descansar, eran 3, yo estoy en la 4ª disponibilidad. Cuando yo hablo de la 4ª disponibilidad me dicen todos, ¿pero cuál es esta? Yo le digo, es la que sea el gusto de descansar todos los fines de semana, pero seguimos actuando en pro de esta seguridad y orden público. Muchas gracias. No, a usted, muchas gracias. Bueno, llegamos hacia el final de nuestro programa de Cámara Abierta del día de hoy, dedicado a uno de los temas más importantes y vitales, la defensa nacional y la seguridad nacional. Muchas gracias por su tiempo y su atención y, por supuesto, por sintonizarnos. Agradecimiento a la mesa directiva de la Cámara de Representantes, a la Oficina de Información y Prensa de esta corporación, al director del Canal Congreso de la República y a todo nuestro equipo técnico que hace posible que lleguemos a ustedes. Gratitud y solo nos resta decir, como siempre, Dios bendiga a Colombia.